Este aumento de salario mínimo además está revelando problemas estructurales de algunas empresas que no son precisamente jurídicos. Es decir, normalmente siempre pensamos, aumentar el salario mínimo no me da en la capacidad de mi estructura de costos para pagarlos. El problema es el salario mínimo. Y resulta que no siempre es así, porque ese incremento a veces lo que está revelando es un problema de fondo de la empresa, que es un ecosistema que es mucho más amplio en todas las dimensiones. Hay mucha preocupación sobre la sostenibilidad financiera de las empresas porque hay gente que le alcanza, pero hay empresas que no les alcanza y entonces están recortando personal, están buscando cómo optimizan los tiempos, cómo reducen jornadas, cómo buscan la automatización de algunos procesos y un sinfín de situaciones que realmente asustan al empresario. Quiero ser enfática en esto, que al Ministerio de Trabajo tampoco tenemos que tenerle miedo. Si un empresario, si un empleador está haciendo las cosas bien y despide bien y puede defender en todos los escenarios jurídicos la decisión que está tomando porque está bien ejecutada, pues el ministerio que venga. Y no solamente lo recibimos, lo demandamos, porque cuando nos sanciones, esas sanciones no son la última palabra, tienen un control jurisdiccional. Bienvenidos a este nuevo espacio. Hoy estamos con Alfredo nuevamente para compartir nuestras apreciaciones sobre el salario mínimo. El 2026 empezó agitados y aquí todos sabemos, Alfredo, que en derecho laboral nos hemos movido bastante desde la pandemia, no nos hemos quedado quietos, pero particularmente este 2026 yo creo que agita muchísimo a las empresas por el incremento del aumento del salario mínimo, que no solamente tiene unos impactos desde el punto de vista económico, que si puedo o no puedo pagar ese 1.700.000 o 2 millones, sino aspectos organizacionales. Es decir, tenemos que revisar muchos temas, muchos asuntos. Entonces, la primera aclaración para nuestros televidentes, nuestros oyentes, es que aquí te invito a no hacer apreciaciones de carácter económico, de carácter político, porque no somos economistas. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en asuntos que no son de nuestro expertise? Listo. Entonces, vamos a conversar un poco sobre los impactos organizacionales, recomendaciones desde nuestra experiencia que hemos visto que están haciendo las empresas y que estamos recomendando nosotros como abogados para que las personas, las organizaciones puedan enfrentar esos desafíos que hoy tienen alrededor del salario mínimo. Entonces, vamos a darle la bienvenida a este espacio, Alfredo. Gracias, Mile. Yo creo que de 31 de diciembre de 2025 hacia atrás, las empresas tenían otra preocupación en torno al salario, es cómo hago para con esta remuneración retener al talento humano. Pero hoy ese no puede ser el criterio con un incremento que está por fuera de lo presupuestado. Hoy la intención principal de las empresas es sostener financieramente a la economía con un incremento en algunos momentos considerado un poco desmedido. Pero eso no es lo que nos debe preocupar únicamente. A nosotros nos debe preocupar a partir de la reforma laboral, además del salario, disminución de la jornada a 42 horas el 15 de julio. Eso, debemos estar preparados y anticipados a eso. Debemos estar preparados para el sobrecosto que nos va a producir la empleabilidad de la cuota de discapacidad. Debemos estar preparados para el aumento del incremento del día de descanso obligatorio, preparados para las cargas que implica la implementación de toda la política y todos los protocolos de acoso sexual y además los proyectos de decreto de reglamentación del gobierno nacional en materia laboral que no sabemos con qué se nos viene. Ok, pero eso quiere decir que las preocupaciones nos giran en torno al 23% del incremento del salario mínimo. O sea, realmente hay muchas cosas que atender desde el punto de vista económico de la nómina por parte del empleador. Entonces, ya tú lo dijiste, los recargos, la reducción de la jornada, etcétera, etcétera, etcétera. Y la primera pregunta que yo creo que nosotros tenemos que responder y darle claridad a las personas es, ¿ese salario mínimo cómo se fija? ¿Y cuál es la diferencia y la crítica principal que se hace? O sea, ¿por qué en este año
llegamos a ese 23%, si la proyección que se estaba haciendo era de un 12, de un 14, de un 16? O sea, ¿cómo dimos ese salto? ¿Por qué? ¿Y cómo se supone que ese salario mínimo realmente tendría que fijarse, los parámetros? Bueno, eso es muy importante, entender de dónde sale. Y no sale de una fórmula matemática porque la norma que define cómo se reglamenta el salario mínimo no establece porcentajes de incremento y no establece fórmulas para llegar a un resultado. ¿Qué nos dice la norma? Que a partir del 1 de diciembre de cada año se tiene que reunir un organismo que se llama Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Ese es un organismo que, digamos, hace parte de lo bonito que tiene el derecho laboral. Está integrado por entidades del gobierno, está integrado por representantes de los empleadores, traducidos a los gremios empresariales que tenemos nosotros, ANDI, FENALCO, etcétera, y por representantes de los trabajadores representados en las grandes centrales sindicales en una mesa negociando cuál será el incremento del salario mínimo para el otro año. Entonces, ¿cómo comienza? Trabajadores y empleadores, los representantes, llevan propuestas a la mesa. La propuesta de los empleadores del año pasado estuvo sobre el 7%, es decir, IPC más un punto porcentual, más 1 punto y pico porcentual. Las organizaciones sindicales proponían un 16%. En la discusión, al 15 de diciembre, estas partes no se ponen de acuerdo y entonces la norma que regula el procedimiento le da la oportunidad al gobierno nacional para que por decreto, es decir, casi que por decisión unilateral, define el salario mínimo. Entonces, insisto, no hay una fórmula matemática, pero la norma sí le dice al gobierno que debe tener en cuenta para la fijación. Entonces, ¿qué debe tener en cuenta? El índice de precios al consumidor, el porcentaje de inflación, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el Producto Interno Bruto, entre otras cosas, como lo que nos ha determinado la Constitución Política de Colombia y la Corte Constitucional, y es que el salario sea mínimo, que sea vital y que sea móvil. Y ahí en la vitalidad del salario, nuestro presidente, amparado en algunos estudios de la OIT especiales para Colombia, establece que la vitalidad consiste en que el monto que gane el trabajador debe alcanzar para sostener su subsistencia y la de su familia. Este año tenemos un incremento del 23%. Es el más alto de los últimos 20 años, porque Ujú. en los últimos 20 años estoy hablando y tenemos que hablar un poco de quiénes son los que ordenan este salario, los presidentes, cuando las partes no se ponen de acuerdo. Hace 20 años estamos hablando Álvaro Uribe, Santos como presidente, Duque y el actual presidente Gustavo Petro. En los últimos 20 años el porcentaje se movía entre el 5 y el 7%. Con Duque, cuando termina su presidencia o en el último diciembre de su presidencia, él lo suba al 10%, creo yo que con la misma finalidad que se suba al 23% hoy, con una finalidad enteramente política para buscar electores en las campañas presidenciales de este año. Nadie se esperaba el 23%, porque si los sindicatos solicitaban un 16%, se esperaba que el incremento, por muy político que fuera, estuviera sobre el 16%. Ahora nos quedó en un 23%, eso es lo que tenemos y con eso debemos trabajar. Ahora, no es el incremento más alto de la historia. En otros momentos, entre los años 90, 80 y 90, sí tuvimos incrementos que llegaron al 30%, se movían entre el 20, 25, 26, 30%, pero ojo, eran otras realidades políticas, otras realidades económicas que tendremos que analizar en otros espacios y ojalá economistas expertos en el tema. Pero fíjate que la fijación de este salario tiene unos aspectos bien particulares, porque en el raciocinio, en la manera de llegar a esa fijación, eso fue como que, bueno, vamos a sacar la cuenta según el DANE, cuánto necesita en Colombia un hogar normal de 3 o 4 miembros para solventar la canasta básica familiar. Alimentación, servicios públicos, comida. Entonces, el costo de la vida es, ok, que una familia promedio necesita para pagar arriendo, educación, alimentación, por ahí como 2 millones. Pero si son 2 personas que trabajan en el hogar y se ganan salario mínimo y son 4, entonces saquemos la cuenta y ponderemos y eso nos dio aproximadamente 1.746.950 pesos. Ah, bueno, listo, vamos a dejar el salario en 1.750.000, punto. Ya, realmente hay que decirlo, en realidad, o sea, más allá y hablando de las justificaciones y de cara también
a, digamos, la demanda judicial, o sea, porque el decreto fue demandado y se está alegando que no se cumplió con el procedimiento adecuado para la fijación del salario mínimo y ahí hay unos reproches que se le hacen. Hay que informar a la gente, o sea, una razón técnica para la fijación del salario no la hubo, no la hay. Es parte básicamente de ese raciocinio y de esa idea de poder dar a los hogares colombianos un ingreso que se considere digno, un ingreso que se considere justo, un ingreso que se considere lo mínimo vital con quien una familia puede vivir dignamente. Listo. Eso fue toda la ciencia en la motivación de por qué el 23 y no el 16 de aumento. Y eso nos genera unos retos interesantes, nos genera unos retos en la economía que hoy em, estamos en una época muy pronta para definirlo después de unos pocos días del decreto. Y insisto, eso lo decidirán otros expertos. Si tiene un efecto en la economía, si tiene unos efectos en aumento de informalidad, si tiene unos efectos en aumento del desempleo en Colombia. Lo cierto es que hoy tenemos un incremento del 23%, que hoy es legal a pesar de que esté demandado, que ya fue discutido, que está siendo discutido en sede de tutela, que está siendo discutido en sede del Consejo de Estado, y además tenemos un precedente del año 2016, valga anotarlo, que digamos en el 2015 se definió el salario del 2016, en el 2016 lo demandan, pero lo deciden en el 2017 cuando ya no se puede hacer nada. Y seguramente así pasará con este Y también. seguramente así pasará con este. Creeremos nosotros, y porque en conversaciones previas lo hemos acordado, que no se va a caer. Y si se cae, no tendrá efectos retroactivos. Entonces, lo ordenado hay que pagarlo. Eso nos genera unos retos al interior de las Y empresas. yo te hago una pregunta. Dentro de esos retos, esos impactos, apenas estamos a 15 días de enero, o sea, no podemos decir que ya lo hemos visto todo, pero ¿qué has notado tú? ¿Qué ha sido, digamos, cuáles son esos primeros impactos con las empresas que tú asesoras? El primer impacto es un incremento que se sale del presupuesto, porque los financieros en las entidades, para cuadrar el presupuesto del periodo siguiente, revisan el histórico del periodo anterior. Entonces, los presupuestos estaban digamos, en líneas generales. Esto no aplica para todos los sectores de la economía, por supuesto, ni para todas las empresas, pero en líneas generales se establece un promedio de los aumentos en los años anteriores. Entonces el presupuesto para el aumento entre salario mínimo y los salarios que están por encima del mínimo estaba sobre el 10 y el 12%. Y con eso se crea una bolsa, pero ahora una bolsa, digamos, pongamos un valor, 100 millones de pesos con un incremento de salario para el año 2016. Pero resulta que cuando aumentan el salario al 23%, de esos 100 millones, casi que se consume toda la bolsa y queda un porcentaje muy pequeño para repartirlo entre el resto de los trabajadores, si la empresa, entre el resto de los trabajadores que ganan más del mínimo, si la empresa tiene voluntad de aumentar. Entonces, primero, un problema de ajustar el presupuesto para este incremento no esperado. Y segundo, que hay mucha preocupación sobre la sostenibilidad financiera de las empresas, porque hay gente que le alcanza, pero hay empresas que no les alcanza y entonces están recortando personal, están buscando cómo optimizan los tiempos, cómo reducen jornadas, cómo buscan la automatización de algunos procesos y un sinfín de situaciones que realmente asustan al empresario. Mira, aquí cada quien está viviendo su propio calvario y a la hora de buscar soluciones alternativas serán medidas, pero muy, 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 digamos, sujetas a las particularidades de cada empresa. Y yo me voy a atrever a decirte algo polémico, con lo que yo estaba reflexionando ayer a raíz de una consulta, digamos, que recibí en mi despacho. Y es que este aumento de salario mínimo, em, además, está revelando problemas estructurales de algunas empresas que no son precisamente jurídicos. Es decir, normalmente siempre pensamos, aumentar el salario mínimo no me da en la capacidad de mi estructura de costos para pagarlos, el problema es el salario mínimo. Y resulta que no siempre es así, porque ese incremento a veces lo que está revelando
es un problema de fondo de la empresa, que es un ecosistema que es mucho más amplio en todas las dimensiones. Y te cuento esto y lo afirmo porque por lo menos ayer, pues este empresario, empleador preocupado, y es que no me da, y es que no me da. Y yo le dije, mira, pero bueno, alternativa uno, alternativa dos. Y ¿sabes qué terminamos encontrando? ¿Qué terminé descubriendo? Que si no alcanza, o sea, que está vendiendo mucho, porque el problema no es comercial, el problema no es venta, o sea, las personas que tienen no le alcanzan para poder em, prestar ese servicio que él vende. Sin embargo, y a pesar de que le está pagando y está entrando en el flujo de caja, o sea, y está bien en el flujo de caja, esos ingresos no le alcanzan para pagar los aumentos. Yo le dije, ven acá, es que ¿tú cuánto cobras por tal cosa? No, yo cobro el 10% de comisión. ¿Tú estás regalando tu trabajo? Tu problema realmente no es el aumento del salario mínimo. Tu problema es financiero. Tu problema es que tú no tienes identificados ni tienes repartidos adecuadamente tus costos directos y tus costos indirectos. Entonces, la consulta que inició de parte de ellos con una intención de carácter jurídico, salieron con una percepción distinta de, mira, yo realmente lo que necesito es un financiero. Y esto porque, digamos, te lo cuento y lo comparto con ustedes, porque para atender esos retos y desafíos que está marcando el salario mínimo, a veces queremos encontrar todas las soluciones únicamente en el abogado laboralista, el plan de retiro, la reducción de la hora, cómo hago, sí, pero aquí hay un trabajo conjunto con otras disciplinas, con el financiero también, para que esa empresa, sumando todas las estrategias, podamos encontrar las mejores alternativas para mantener esa sostenibilidad de la que tú estás hablando. Correcto. Entonces, yo creo que un primer mensaje, digamos, que yo quiero dejar en este espacio, de la importancia de mirar a la empresa como un ecosistema y estos desafíos que están enfrentando no se abordan desde una sola orilla. Entonces, fíjate aquí que ahora, frente a lo que tú manifestabas, no voy a desconocer algo. Tienen una mejor capacidad de adaptación. Yo diría que las empresas medianas, las empresas grandes, aquellas que están más robustas. Pero obviamente la tienda del barrio, la miscelánea de la esquina, definitivamente no, porque no tiene estructura. No tiene, digamos, como una manera. Y evidentemente, ellos sí, nuestra economía, además que es pequeña, esos empresarios que están en esa escala, digamos, en esa base, que son el 70% de la economía colombiana, tienen una menor capacidad de adaptación y ahí es donde estarían los primeros desempleos. Pero me gustaría preguntarte algo, Antes, Alfred. antes de eso, si tenemos nosotros varios sectores de la economía y tenemos además varios empresarios con distintas capacidades de pago. Hay sectores de la economía que desde que encendieron no han vuelto a pagar. Y te estoy hablando, por ejemplo, del sector salud. Ujú. El sector salud tiene que operar 24/7, 24 horas y los 365 días del año porque estamos trabajando con la integridad y la salud de un paciente. ¿Listo? Entonces, ese sector, el sector vigilancia, que siempre insisto, van a tener una poca posibilidad de ajustar jornadas y van a tener una poca maniobrabilidad para ajustar los presupuestos, para reducir costos, porque tienen que seguir funcionando de forma igual. Además que tienen tarifas reguladas por las superintendencias, tarifas reguladas en contratos con EPS, etcétera, si estamos hablando del sector salud. Entonces, ahí hay un rango de flexibilidad que no va a operar igual para todo el mundo. Y ahora, en cuanto al presupuesto, las medianas, pequeñas empresas y las microempresas tendrán que estar pendientes a la reglamentación y a los programas que tiene el gobierno en los que se entregan subsidios por la generación de empleo y el sostenimiento de empleos existentes para lograr apalancar un poco el sobrecosto que nos está generando la reforma laboral y el incremento al 23% del salario mínimo. Entonces,
tú tocaste un punto importante antes de que me hagas tu pregunta, y con eso quiero que digamos, cerremos esta primera parte, y es que quienes nos están viendo se hagan una gran pregunta, y es, ¿dónde están los sobrecostos en la empresa para que con los financieros o con el área contable logren controlarlo? Y quizás la solución Ujú. al incremento del 23% no esté exclusivamente en el despido de Correcto. trabajadores y en los abogados laboralistas. Trabajemos en conjunto y seguramente nos ocupamos sobre esto y encontramos mejores soluciones. Sí, y mi pregunta también iba para allá, y es, ¿cuáles son estas estrategias que están utilizando em, muchos en este momento para reinventarse y para equilibrar, digamos, equilibrar el sistema de costos de su empresa? Entonces, además de revisar los costos que no son laborales, porque normalmente la nómina es lo que más pesa y eso es lo primero que ahí se ramajea. Pero además de nómina, ¿qué otros, y en nómina, qué otros estrategias has visto tú que están utilizando nuestras empresas para poder adaptarse y para poder absorber el incremento del salario? Bueno, eso depende también de cuál es el ingreso del trabajador. Ya es una regla indiscutible que quien se ganaba el año pasado 1.423.500, este año se va a ganar 1.750.905. Ahí no hay discusión y esto es una camisa de fuerza para todos los empresarios. El tema es qué hacemos con los que se ganan un peso más que el salario mínimo. El tema es qué hacemos con aquellos trabajadores con los que se había acordado salario integral, que el salario integral pasa con un 23% de una suma de 18 a 22 millones de pesos. Ujú. Entonces, con las personas que se ganan algo más que el salario mínimo, estamos estableciendo en algunas empresas con las que se ha conversado unos, unos ajustes, más que incremento, unos ajustes al salario diferenciales. En años anteriores a todos se les incrementaba o ajustaba, por ejemplo, el 7%, todos por igual, y la escala iba subiendo de la misma manera. En este momento se está examinando es un ejercicio de ajuste inversamente proporcional a tu salario. Los que más ganan, entonces se les va a hacer un ajuste en porcentaje al salario de 2025 inferior a los que menos ganan. Entonces, por ejemplo, yo me ganaba el año pasado 2 millones de pesos, a mí me va a aumentar el 5%, que es el IPC del año anterior. Pero quizás a los que se ganan 10 millones les aumentamos el 2% hasta que logremos equilibrar la balanza y hasta que logremos ver por ahí marzo, abril, mayo, los verdaderos efectos del incremento del salario mínimo. Eso nos genera un reto. Nos genera un reto con las escalas de cargos en las empresas, porque antes un trabajador perfectamente que ejercía labores de coordinación o un mando medio podía estar en un salario de 1.700.000, 300.000 pesos más que el que se ganaba el salario mínimo, pero hoy con más responsabilidades vas a tener un salario igual que el que tiene menos responsabilidades por el incremento del salario mínimo. Y sobre eso quiero que discutamos en un momento. Pero también hay unos inconvenientes Ujú. con el salario integral. Pero eso quiero dejarte, digamos a ti, quiero escucharte a ti. ¿Qué ha pasado con personas que se ganaban el año pasado 18 millones de pesos, que además tienen una responsabilidad, que además tienen un nivel de formación, que además tienen un estilo de vida conforme a las 18 y que el 29 de diciembre a la mediodía, en la noche, ya estaban pensando que este año se iban a ganar 22, pero que eso no es sostenible para las empresas? Ay, mira, el tema para mí es tan emocionante que no sé por dónde empezar. O sea, con la pregunta que me estás haciendo. Porque, bueno, por un lado, digamos, ajá, el problema de los integrales, cómo quedaron allí, qué podemos hacer. Em, por otro lado, el tema de, bueno, de esos impactos y lo que está haciendo las empresas. Entonces, me voy a lo primero, lo que yo en mi experiencia he visto que la gente está haciendo. Uno, lo primero que hay que hacer es en extralegales, lo que yo antes le daba como un beneficio a mi trabajador, mucho recorte. Eso es lo que estoy notando. Entonces, si yo suministraba a la policía medicina preparada, pues ahorita no puedo, tengo que quitar ese beneficio. Si yo daba una prima extralegal de, ahorita voy recortando todos los beneficios extralegales están siendo recortados. Es mucho más fácil el manejo porque normalmente
Como son no prestacionales, si están bien desalarizados, ahí existe un margen de manejo desde el punto de vista legal donde yo puedo hacer modificaciones sin autorizaciones de los trabajadores, etcétera. Segundo, en aquellos puestos que permiten pues modificaciones de jornada. Si tenía alguien tiempo completo y ahora lo puedo tener medio tiempo, pago de manera proporcional, me voy ahorrando un poco. Em, Obviamente, sobre todo pues en estas empresas más pequeñas, recortes en la nómina. Y en esos recortes en la nómina, la tarea alguien tiene que hacerlo. Eso implica que hay fusión de cargos, fusión de funciones, una reorganización interna para distribuirse las tareas de tal manera de que entre todos tenemos que absorber las actividades de ese que se fue. Em, Tercero, planes de retiro. Y lo hemos visto incluso en empresas grandes, la gente piensa que, bueno, que cuando se va a despedir, que normalmente van a resultar afectados esos que ganaban el salario mínimo. No, resulta que eso que nosotros consideramos clase media o incluso clase alta según el DANE en este país, que son los del salario integral que tú me estás comentando, a ellos también los están invitando amablemente a retirarse porque definitivamente si habían 3 directores, nos vamos a quedar con 2, ¿correcto? Porque definitivamente no hay un poco para solventar la nómina y hay que equilibrar. Listo. Entonces, esas son, digamos, como de los aspectos que yo estoy viendo que han ocurrido. Ahora, respondiendo a tu pregunta del salario mínimo, fíjate que pasa salario mínimo integral, ¿ok? Fíjate que pasa algo bien particular. Y hay algunos que están recurriendo a la estrategia de desintegralizar ese salario. Ok, entonces si hoy esos 22.700.000 implican que ese 30% que te pago adicional incluye cesantías, intereses, todo el componente prestacional, entonces, ok, vamos a hacer una conversión para que deje de ser integral y se convierta en ordinario. ¿Qué pasa? O sea, ¿o qué es lo que se está buscando? Desde el punto de vista financiero, económico, porque digamos, eso es una operación que hay que hacerla por año mes. Ok, eso trae obviamente unas implicaciones para el trabajador. El trabajador pierde flujo de caja mensual cuando deja de percibir ese 30% adicional prestacional que iba incluido. Y la empresa, aunque no se lo paga el trabajador mensualmente, sí tiene que provisionarlo para pagar en las oportunidades que corresponden. Así que en términos generales, cuando se hace la desconversión, no implica tanto de que por lo menos en este 2026 voy a observar un alivio financiero en el impacto de nómina. Ok, porque el alivio no es financiero en lo inmediato, pero sí implica que como lo estoy sacando de la banda del mínimo, al quedar como un salario ordinario alto, entonces ya no queda sujeto a las fluctuaciones o a las fijaciones de salario mínimo que establece el gobierno nacional año a año. ¿Por qué? Porque ya pactamos que va a ser ordinario 18 millones, por ejemplo, y eso implica que en el 2027, en el 28, en el 29 y en el 30 no estaré en una obligación legal de hacerle aumentos. Ahora bien, cuando se hace esa conversión a ordinario, eso no es porque yo unilateralmente lo pueda imponer, sino que tiene que ser un acuerdo formalizado, instrumentalizado, bien organizado, con las palabras muy cuidadas, para que pueda realmente cubrir el interés aquí del empleador, ¿no? Y resulta que tampoco se puede obligar al trabajador que acepte un acuerdo de esa naturaleza que, como ya les dije, lo impactan directamente en su flujo de caja. Entonces, otra medida que han pensado algunos es, vamos a mantenerlo integral, pero que no quede mínimo integral, que no sean 13, sino que sean 15 salarios mínimos. Pero entonces eso implica, frente a los impactos y los futuros aumentos, que tendrías que aumentar mucho también.
y que va a llegar un momento en el 2028, en el 2029, Alcanza. que te alcanza y va a quedar nuevamente en el mínimo integral. Entonces sí es un desafío, digamos, muy importante el análisis que se está haciendo frente a cuánto aplico, porque algo aquí que hay que decirlo y decirlo. Y es que desde el punto de vista legal, o sea, frente a indicadores de carácter económico, no hay discusión de que el que gana mínimo, pues listo. O el que quedó en el umbral, porque de pronto el año pasado se ganaba 1.600.000, hoy lo mínimo que hay que pagarle es ese mínimo de 1.750.000. Pero todos esos salarios que están medios, le llamo yo, es decir, que hoy están, o antes estaban por encima o en una media de 2 millones, 2.200.000, 2.500.000, han quedado muy cercanos del mínimo. Ya no se ven realmente como unos salarios medios que compensen posiciones de un nivel táctico en una compañía. Es lo que yo le llamo, digamos, como un aplanamiento de la nómina. Y eso lleva entonces a la necesidad frente a lo económico financiero de lo que estamos hablando, que incluso tengamos que estimar aumentos de esos salarios medios, incluso por encima del IPC. Porque si yo a ese que se estaba ganando 1.900.000 el año pasado y que tenía una diferencia de 500.000, de 600.000 frente al salario mínimo, hoy no le puedo decir que le aumenté el 5.1 y que quedó en 2 millones pelado. ¿Por qué? Porque, digamos, no cumple su función realmente ese salario. Entonces, se están haciendo, y estoy observando eso también en las empresas medianas, contemplando aumentos incluso por encima del IPC del 5.1 para poder darle una solución a este aplanamiento, a este, digamos, encogimiento de la nómina, donde se están diluyendo las bandas salariales en las empresas. Ahí quiero aportarte una experiencia. Digamos, con algunas de las empresas que he conversado, ellos seleccionaron a los trabajadores que ganan por encima del salario mínimo. Está proyectado un incremento en un porcentaje X que es diferencial, pero el incremento no se va a aplicar desde 1 de enero. Y no se va a aplicar desde el 1 de enero bajo el sustento normativo de que no existe en Colombia una norma que nos obliga a subir más allá del mínimo. Habrán unas discusiones constitucionales que nos dicen que en una economía inflacionaria toca subir todo el tiempo, pero dentro de la norma laboral no dice quienes ganan más del mínimo toca subirle. Entonces, en ese juego, en esta experiencia, está proyectado, pero ¿qué se está esperando? El comportamiento de las finanzas de la compañía. Si hay recursos, sí están generando facturación, sí están generando ingresos, pero la empresa tenía unos planes de inversión o de reinversión que se van a ver impactados con el incremento, porque el sobrecosto que tendrá cada compañía que analizar a dónde lo carga, cuál será la fuente de financiación. En esta, digamos, no tenía fuente, entonces tendrían que cargarla la inversión. Entonces, siguen invirtiendo, esperan cómo se va comportando la facturación y el ingresos enero, febrero, marzo, abril, y en ese momento se estima hacer el incremento. Y en ese momento se valorará si el incremento va a ser retroactivo a 1 de enero o si se va a hacer el incremento desde el momento en el que se fija. Eso es lo primero. Ahora, hay un tema que me parece absolutamente interesante y es, la normatividad laboral nos permite hacer unos movimientos para hacer sostenible la empresa, Ujú. para mantener los empleos o cualquiera de las circunstancias que la empresa elija como más conveniente para la suya. Pero hemos visto en redes sociales que el Ministerio del Trabajo está lanzando unas advertencias en piezas publicitarias que dicen, si te reducen la jornada a partir del incremento del salario, denuncia. Si te despiden por el incremento del salario mínimo, denuncia. Y entonces se genera otro temor adicional al incremento, adicional a la jornada, adicional a la cuota, adicional a muchos y a muchos y a muchos adicionales de, tengo entonces las manos amarradas, ¿de dónde saco recursos y qué hago? ¿Cómo ves ese escenario? Demasiado desafortunado y además con mucha connotación política.
hay que decirlos. Es un tema no jurídico, es un tema político asociado a la orientación de gobierno. Ok, porque si a mí la ley me permite despedir e indemnizar, el ministerio no me lo puede impedir. Punto. Y yo creo aquí, quiero ser enfática en esto, que al Ministerio de Trabajo tampoco tenemos que tenerle miedo. Si un empresario, si un empleador está haciendo las cosas bien y despide bien y puede defender en todos los escenarios jurídicos la decisión que está tomando porque está bien ejecutada, pues el ministerio que venga, Y lo recibimos. lo recibimos. Y no solamente lo recibimos, lo demandamos. Porque cuando nos sanciones, esas sanciones no son la última palabra, tienen un control jurisdiccional. Y vamos y demandamos la sanción ante el contencioso administrativo, nulidad y restablecimiento. Aquí no se trata de actuar con miedo. Aquí se trata de actuar con cautela y ejecutar bien las decisiones que se tomen. Por eso yo aprovecho tu pregunta para hacer referencia a recomendaciones de qué no hacer. ¿Qué no hacer? Porque yo ahora te daba el ejemplo que para darle solución al tema del aplanamiento de la nómina, o sea, digamos la difusión entre las bandas salariales de mis posiciones, de mis cargos que son operativos, de los que tienen nivel táctico, de los que tienen un nivel estratégico, de los que tienen un nivel directivo, de los que tienen un nivel gerencial. Esas diferencias entre bandas se suponen que en una compañía, esos esquemas de compensación, tienen que tener una razón y tienen que estar organizados. Porque si no están organizados, desembocan en un asunto organizacional de clima. Y el clima, perdón, también afecta la productividad. Vamos a hablar de productividad, vamos a acelerar un poquito el paso para no aburrir a la gente. Pero, ¿en qué no hacer? Fijar esos aumentos a dedo. Mira, no quiero ver a nadie, yo quisiera, por favor, no me digan eso. Alfredo lo voy a subir el 6.1 y a Milena le voy a subir el 10%. Sobre todo si tienen un trabajo de igual valor. O aunque no lo tengan, porque si estamos hablando de reajuste de salarios que digamos que están por encima del mínimo, con base en igualdad de derechos, si a él le estás haciendo un ajuste del 5%, ¿cuál es la razón del 10%? ¿Cuál es la razón para no hacerme a mí el 10%? Si se supone que estás ajustando todos los salarios de la empresa. No puede ser porque Milena me cae bien y Alfredo me cae mal. Ok. Naturalmente cobra, digamos, una mayor relevancia cuando estamos hablando de salarios o posiciones, digamos, que son equivalentes. Y ese no hacer obliga entonces a las empresas en este escenario ya a que determinen una política salarial clara, una política salarial que contenga unos criterios objetivos que le digan a cualquier persona a qué se debe el incremento. Y si tú y yo hacemos labores similares y aunque no lo hagamos, a ti te aumentan el 10 y a mí el 5, tiene que estar plenamente justificado y defendible en todos los escenarios administrativos y judiciales, porque de lo contrario se podrá entender que hay una discriminación de trato y entonces nos pueden obligar a igualar al que está abajo sobre el que está arriba, igualamientos que no están seguramente anticipados. Correcto. Entonces, digamos que sí se puede, pero hay que ejecutarlo bien. Y para eso hay que tener en cuenta aspectos legales, aspectos constitucionales, estar asesorados. Y yo te propongo también un no hacer, y es no correr actuando bajo las circunstancias o bajo la paranoia de que nos vamos a quebrar a despedir a un número importante de trabajadores en la compañía, porque la norma nos establece una figura de despido colectivo y es
en un rango de tiempo yo no puedo despedir a X porcentaje de trabajadores en la compañía porque el ministerio viene y nos dice, se configura una conducta y esa conducta tiene unas sanciones para el empleador, no para el trabajador. Lo otro que me pareció muy curioso en algunos de los chats en los que estamos conversando todo el tiempo con gerentes de talentos humanos y es em, congelar el salario. Es decir, pagar el salario en el enero del 2025 o al menos en la quincena de enero del 2025 como estábamos pagando en diciembre de en enero de 2026 pagar lo mismo de diciembre de 2025. Eso es un no hacerlo, porque el decreto hoy, si bien está discutido por la vía judicial y se están poniendo en juicio, digamos, algunos errores o no, hoy el decreto es legal. Hoy el decreto está vigente y si tú tienes en tu programado y pactado en tu empresa que tienes que pagar el 15 de enero, el 15 de enero, si pagas salario mínimo, tienes que pagar el 50% o 1.750.905. Eso es una conducta de cuidado y no nos inventemos anticipos por si el decreto sale después y descontarle a los Sí. trabajadores en una conducta delicada. O sea, definitivamente la razón no puede ser que estoy esperando que el decreto se caiga. ¿Qué puede No, que pasar con eso? exacto, porque entró en vigencia y es obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero. Lo que pasa es que ahí sí, digamos, no tanto que difiera, sino que lo he aplicado de una manera un poquito distinta en las empresas que acompaño, y es que si los incrementos o los ajustes no están 100% definidos, porque tenemos que pensarlo mejor, a lo mejor no me limito, digamos, al 5.1 para los que quedaron por encima de la banda del mínimo, y por temas administrativos de que no le puedo pagar solo a un trabajador, sino que tengo que correr la nómina completa y pagarles a todos. Entonces, uno comunica al trabajador, mira, esta primera quincena llega con el salario 2025, pero eso sí, en el próximo corte de nómina, eso quiere decir 30 de enero, se paga el salario con la escala del 2026 con el retroactivo. Es decir, que yo en enero tengo que haber cumplido el pago completo de 2026 reajustado con el porcentaje de incremento, ya sea que se trate de el solo mínimo o salarios mayores con los reajustes que correspondan. Mire, de esta conversación que tendríamos o necesitamos horas y horas para ir descubriendo qué hacer, podemos traer unas conclusiones. Y es que Ujú. las compañías hoy están explorando distintas medidas para enfrentar el reto del incremento del 23%. Y están explorando medidas como realizar ajustes internos, revisión de beneficios extralegales o no, reorganización de turnos, análisis de la productividad donde se pueda y priorización de cargos críticos. Esta discusión, además, también nos lleva a pensar en la sostenibilidad del empleo, en la renegociación de ciertos esquemas salariales, en la necesidad urgente de comunicarnos de manera asertiva con los trabajadores para que no se creen expectativas que lleven a desinformación sobre posibilidades que no van a poder ocurrir económicamente en este momento. En suma, ese incremento nos obliga a repensar la gestión del talento humano, nos obliga a entender que en la gestión del talento humano tienen que participar otros actores de la economía. Nos obliga a revisar al interior de la economía o a gestionar un control de sobrecostos que no teníamos un poco, un poco mapeados. Es decir, todo lo que viene ocurriendo normativamente con el derecho laboral nos está obligando a reestructurar la estrategia empresarial. Correcto. Y yo quiero cerrar con algo, con una reflexión, con una invitación. Y es que las crisis no se evitan. O sea, ya es un hecho cumplido que tenemos que enfrentar, y la crisis que está generando este aumento que nadie se esperaba, las empresas tienen que aprovechar para capitalizarlos. Es decir, no podemos resistirnos al cambio.
No podemos, digamos, quedarnos atollados en el pensamiento de que nos vamos a quebrar por culpa de o por causa de, sino que el pensamiento debería ser con esto que tengo hoy, que es la nueva situación a la que me estoy enfrentando, que no es solamente una situación macroeconómica, sino una situación con unos nuevos desafíos jurídicos en materia laboral. ¿Cómo hago? ¿Cómo me transformo? ¿Cómo me fortalezco? ¿Cómo crezco? Y de allí hay que buscar oportunidades para que la empresa sea más eficiente, más sostenible, más tecnológica, para cambiar, digamos, el enfoque y empezar a desarrollar esa gestión de las personas de una manera un poco más humana también. Em, y fíjate, aquí voy a regresar porque de verdad que me transformó mucho esa consultoría que hice, donde te contaba que terminamos descubriendo que el problema es financiero. Y entonces a ella no le va a quebrar el salario mínimo, sino su estructura interna de costos, ¿ok? Y fíjate que si dejamos de ver el problema, salario mínimo, y le cambiamos el enfoque, ella encuentra esa oportunidad para, con sus mismos trabajadores que tiene actualmente, seguir manteniéndose en el mercado, pero transformada, fortalecida. Y esa es la invitación que yo realmente quiero hacerlo y con el que yo quisiera cerrar. Y es que las crisis siempre son oportunidades de transformación, de mejoración, de crecimiento continuo y sostenible. Entonces, aprovechémoslos como oportunidades, como lo que son. Y mire, invitemos, como esto es una discusión abierta y apenas estamos a muy pocos días del incremento, invitemos a quienes nos ven, invitemos a quienes gestionan el talento humano a que nos compartan sus experiencias y nos dejen comentarios en este podcast que ha abierto la discusión, que quiere compartir experiencias, que no busca cuestionar la validez ni analizar los impactos macroeconómicos, sino compartir lo que está ocurriendo en el escenario laboral. Gracias por acompañarnos en Laboralízate y nos vemos en un próximo episodio.